9 de la mañana con 13 minutos, 9 con 13, me voy a la capital del turismo, a Puerto Natales, que vivió horas muy tensas anoche. Pero no solamente anoche, hace un par de noches también, incluso a las afueras de la casa del alcalde, Fernando Paredes. Habló Rodrigo Ubilla, que nosotros los magallánicos lo conocemos más que bien, porque fue la cara del gobierno para las protestas contra el alza del gas. Usted se va a acordar perfectamente de Rodrigo Ubilla. El subsecretario del Interior habló hace un rato, ha avisado el proceso del decreto de estado de emergencia para la comuna de Puerto Natales, producto de los hechos del día de ayer. Se equivocó Ubilla diciendo de que había habido un atentado contra la comisaría de Puerto Natales ubicada en la región de Biobío. No es así, Puerto Natales todos sabemos que está en nuestra región. Me imagino que tiene más antecedentes, alcalde Fernando Paredes. Además vamos a estar mostrando imágenes, mientras conversamos con el alcalde, de lo ocurrido ayer en la comisaría de Natales, el incendio en las bodegas del IST y bueno, y algunos otros hechos. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, gusto de saludarlo. Muy buenos días, Mauricio. Tranquilamente inquieto. Tranquilamente inquieto. Eso es lo que yo quizás me gustaría precisar. Mira, sí, efectivamente ayer creo dividir en dos partes mi reflexión. La primera es que cerca de 300 personas, a contar de las 17:30 horas, se desplazaron en distintos puntos de la ciudad en forma pacífica. Y eso yo creo que es bueno destacarlo, porque finalmente es lo que va en sintonía en lo que quiere la comunidad en general, empatizar con los problemas que se plantean y finalmente dar espacio para que la gente se manifieste. Pero ya a contar de las 21 horas, cuando empieza a oscurecer, entran a aflorar, digamos, ya los personajes que están dedicados a la delincuencia, y la gente que finalmente pacíficamente se manifestó empieza a regresar a sus casas de forma normal, y a contar de las 21 horas tuvimos un escenario totalmente distinto, y eso hay que decirlo. No es la gente que se estaba manifestando, sino que son un grupo de personas que finalmente se dedicaron a generar mucha inseguridad, y empezaron a manifestarse frente a la comisaría de Carabineros, y en algún momento tiraron bombas molotov en el techo de la comisaría. Eso claramente ya no tuvo ningún análisis ya posterior, sino que solamente dio paso a la reacción de Carabineros para disolver la manifestación y preocuparse también de salvar el bien, en este caso la comisaría de Carabineros. Fueron momentos muy difíciles, hay que decirlo, de mucha inseguridad, porque a 200 metros de la comisaría, prácticamente en un espacio de 4 o 5 minutos, empezó a declararse un incendio en lo que es el patio posterior del IST, donde había una vivienda. Todos entendimos en algún momento que era un galpón, pero era una vivienda donde vivía un matrimonio, entiendo, de origen colombiano, y que perdieron absolutamente todo. Una casa, una casa habitación, y que empezó también a colocar en riesgo una bodega donde se guardaban los buses de turismo Salej, que claramente fueron momentos muy difíciles, donde debió ocurrir bomberos, pero decir que ahí una vivienda totalmente destruida en la parte posterior del IST, y que finalmente la acción de bomberos permitió, digamos, que este incendio no siguiera. Ahí había un hostal cerca también, y creo que fueron momentos muy muy duros, muy muy duros. Y esto sumado a algunas barricadas que se empezaron a presentar en el sector de la Costanera, en el sector céntrico, en el sector alto de Puerto Natales. Claramente yo debo decir que ayer pasando los hechos, la comunidad en general, mi teléfono no paró, la gente acudiendo a mi domicilio, pidiéndome que Natales tenía que ser considerado en el estado de emergencia. La gente, la verdad que se le generó esa inseguridad. Yo, la verdad que lo que estoy diciendo en público, capaz que uno estratégicamente no debería decirlo, pero precisamente estos grupos minoritarios lo que buscan es generar pánico, es generar la intranquilidad en la comunidad, y precisamente lo que pasó ayer fue eso. Yo la verdad que tengo que decir, y me vi presionado
para poder llamar a la gobernadora y también tener un contacto con el intendente, ya con este clamor ciudadano, pedir que Natales sea considerado zona de emergencia, porque la sensación de inseguridad que se vivió ayer es algo muy fuerte que caló muy hondo en cada uno de los habitantes de Puerto Natales. Usted pide directamente que Natales sea declarado estado de emergencia, ¿no? Es que hoy no hay muchas posibilidades, porque ayer a ratos Carabineros se vio sobrepasado, y hoy día, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que me pide la gente con mucha angustia? Es sentir esa sensación de seguridad. Y finalmente creo que hoy día, de persistir esto, la verdad que creo que una situación, lo que se vivió ayer fue a momentos dramáticos. Y creo que eso también uno debe entender a la gente que quiere que sentirse protegida. Entonces yo, más que lo que yo quiera, Mauricio, es lo que hoy día por presión ciudadana estuve obligado a hacer ayer, que finalmente entender que, bueno, agregar al estado de emergencia en la región a Natales, al igual que lo que está pasando en Punta Arenas, es lo que pide la gente de Puerto Natales. ¿El encargado del orden público en la comuna de Natales va a seguir siendo Jorge Peña, el mismo de acá, o va a haber otra persona a cargo del orden público en Puerto Natales, otro integrante de las Fuerzas Armadas? Yo ahí la verdad que me declaro que sin mucho conocimiento. Lo que se me ha dicho es que hoy a mediodía debería la manera de tener el decreto totalmente tramitado en la Contraloría General de la República, y entiendo que ese decreto deberá determinar, digamos, todas estas circunstancias. Yo hoy día desconozco los alcances del decreto, pero claramente insistir en algo que finalmente, más que lo pide un alcalde, hoy día lo que en el fondo se produjo fue una presión ciudadana que hoy día la gente en Puerto Natales ayer se sintió muy angustiada. ¿Apedrearon el hostal de su señora, su casa? ¿Tuvo disturbios a las afueras del hostal de su esposa y de su casa, alcalde, o no? Sí, bueno, lamentablemente sí, Mauricio. Y eso, más que como alcalde, como vecino, tener la impotencia de que te estén tirando piedras, se rompieron 9 vidrios y destrozaron un letrero, que era el letrero donde indicaba que el hostal de mi señora, y se rompieron unas cámaras de vigilancia que tenía el hostal, y fueron 20 minutos del terror, porque finalmente también en ese preciso momento también Carabineros estaba atendiendo otra contingencia en el sector céntrico de la ciudad, y sentir esa sensación de inseguridad sin la posibilidad alguna de poder defenderse, créeme que finalmente cuando uno vive esto en carne propia como un vecino más, uno no tiene nada más que entender también hoy día la inseguridad que le provocan estas cosas a todos los vecinos. ¿Crees que tendría que haber, por una cuestión de seguridad, tal cual lo estamos conversando, toque de queda hoy día en Natales? No, yo creo que no. Yo creo que simplemente creo que es esa sensación de seguridad que hoy día me está pidiendo la gente. Y yo creo que no, definitivamente no. Yo creo que leyendo un poco lo que hoy día pide la gente, no es eso, es simplemente tener mayor presencia de una institución, digamos, en este caso, que complemente la acción de Carabineros para dar principalmente la tranquilidad de que nadie ande tirando bombas molotov en los techos, que finalmente eso es lo que hoy día le preocupa a la gente. Como político te pregunto, ¿te pilla de sorpresa este estallido social a nivel nacional y por cierto a nivel local? ¿Te lo esperabas? ¿Te imaginabas no sé, hace una semana que íbamos a estar viviendo este momento que es absolutamente anormal para el país, para Magallanes? A ver, me surgen los recuerdos de la situación del gas. Ya. Y uno, la verdad que uno empieza a intuir que finalmente algo viene. Lo que finalmente uno nunca sabe en qué momento viene. Pero la verdad que, si bien es cierto,
fue como sorpresivo, pero no en un 100%. Uno, la verdad que creo que había una acumulación de muchos hechos de mucho tiempo, y la gente hoy día, cuando uno conversa con un adulto mayor, y me plantea con pena, mire, yo gano una pensión de 120.000 pesos, ¿de qué me sirve que los parlamentarios estén un año discutiendo este tema si no me solucionan el problema? Uno empieza a ver que hay un desgaste en la comunidad, porque finalmente si bien es cierto, hay señales que se están preocupando del tema, pero que finalmente uno ve que al final estas cosas empiezan a empantanarse, la gente no empieza a recibir, digamos, respuestas, sino que la respuesta es que se está discutiendo. Después el tema, por otro lado, de las AFP, y empezamos a sumar temas, y al final yo creo que es una suma de muchas dilataciones que yo creo que el mundo político, los parlamentarios, y obviamente este gobierno y gobiernos anteriores también, yo creo que todos tenemos que sentirnos responsables en lo que finalmente pasó. Esto uno dice después de la guerra, todos somos generales, sí, pero creo que esto era predecible, y quizás si se hubiese reaccionado con anticipación y si hubiésemos leído un poco, tenido esa sensibilidad de poder entender qué es lo que quería la gente, yo creo que el mundo político, los parlamentarios, incluso el gobierno, no tuvimos la habilidad para poder decir, mire, aquí se necesitan respuestas rápidas. Y finalmente muchos nos planteamos, se necesitan acciones rápidas en determinados temas, pero los temas cuando entran al Parlamento y se empiezan a dilatar por discusiones a veces mezquinas de los distintos partidos, divisiones de parlamentarios, divisiones de sectores políticos, al final la gente empezó a decir, mire, ¿sabe qué más? Aquí no se están preocupando de los problemas reales de la gente, y pasó lo que pasó. Yo creo que hoy día el presidente tiene una tremenda oportunidad para poder también dar una señal clara al país de producir un remesón de partida, de entender que los políticos no tienen ningún espacio posible para poder tratar de sacar ventajas en este caso, y los parlamentarios que finalmente tengan un sentido de urgencia respecto de las leyes que hoy día también tienen que analizar. A veces en el Parlamento se están discutiendo leyes que no es la prioridad de la gente, y eso yo creo que aquí lo que la gente nos puso a prueba es que finalmente aquí esto no puede seguir así, esto hay que cambiarlo. Yo la verdad que lo único que extraño en esto, y aquí quizás el mea culpa que uno puede hacer o la gran reflexión, es que a mi juicio también se está demorando en demasía. Yo creo que esto requiere una reacción más rápida, y esa es la que yo no estoy viendo, lamentablemente. Pero uno escucha al presidente Piñera, Fernando, sobre todo anoche, que anoche se esperaba en ese discurso a la nación que da por cadena nacional el presidente de la República, y dice, bueno, acá tiene que venir algún anuncio, algo va a anunciar. Lo único que anuncia es que hoy día se va a juntar, anuncia una reunión, ese es el único anuncio que hace Piñera ayer, anuncia una reunión con algunos partidos de oposición y con los partidos oficialistas. Yo comparto que hay demora en la toma de decisiones y en dar señales claras de los caminos que se van a seguir por parte del gobierno, y esto va increciendo. Además, uno no ve la sensación de que las marchas vayan a calmarse, de que la gente salga menos a las calles a partir de ahora porque está cansada. Esto va increciendo, y yo creo que ahí hay un claro error en términos de cómo o se está comprendiendo la realidad por parte del gobierno, o simplemente se quiere crear una realidad que nuevamente no existe, alcalde. Bueno, yo la verdad que la experiencia del gas nos dejó en la región por lo menos una gran lección, y yo la verdad que lo único que estoy empezando a lamentar es que las mismas autoridades políticas, en parte que estaban en ese momento en el gobierno del presidente Piñera 1, hoy día todavía están, y creo que ahí deberían haber sacado una gran lección. Y lo que yo empiezo a darme cuenta es que aparentemente no se aprendió mucho en la lección, y eso la verdad que también como presidente regional de
una coalición que es de gobierno, la verdad que lo estoy empezando a lamentar, porque finalmente aquí cómo no entender que finalmente la gente necesita una reacción y una propuesta rápida. Yo la verdad que yo esperaría que en la reunión de hoy día los presidentes de los partidos no estén más preocupados del almuerzo que de los temas, porque finalmente yo esperaría que no sea una reunión de almuerzo, sino que finalmente sea una reunión donde ellos se preocupen de verdad a poder analizar la contingencia, y que en la tarde espero yo que también de cara al país se le dé una señal clara y concreta, y uno, la verdad que uno entiende que esto es lo que quiere la gente. Entonces, ¿cómo no sintonizar y empatizar con eso? La gente no va a dejar de manifestarse porque los partidos se reúnen hoy día. La gente se va a dejar de manifestar cuando haya una actitud clara de poder decir cuáles son las prioridades que tiene que tomar el gobierno en conjunto con la clase política, y yo abrigo expectativas y esperanzas que eso suceda hoy día. Sí, lo que pasa es que también la otra interpretación que uno puede hacer, alcalde, es que yo no sé si se necesitan acuerdos ni consensos entre los partidos políticos de oposición y del oficialismo. Yo creo que se necesitan acuerdos y consensos con la gente, con los ciudadanos, con la gente que está saliendo a la calle a marchar, que se manifiesta multitudinariamente en Magallanes y en el resto del país. Y eso tampoco se está entendiendo, al parecer, porque una de las grandes críticas que se hace en el Chile que vivíamos antes, que ya no va a ser más, el de hace una semana, y en el Chile actual, que es absolutamente distinto y no sabemos cómo va a terminar esto, es que se perdió confianza en la clase política, ¿no? La gente creo que hace rato ya le cortó el teléfono a la clase política. Claro. Y por eso que yo creo que aquí lo que finalmente, si bien es cierto la reunión de hoy día a la tarde o a mediodía no es menos importante, es una reunión importante, pero claramente yo abrigo, no sé, a ver, si tú me lo permites, creo que hoy día debería salir una actitud clara, digamos, de cuál es una ley inmediata, por ejemplo, en términos de pensiones, que se le podría dar una señal clara a la gente, y una gran mesa nacional donde también esté considerada la comunidad organizada. No sirve que los partidos políticos con el gobierno estén sentados en una mesa si no están también los representantes de la comunidad. Yo creo que aquí, si eso no lo hemos entendido, yo creo que finalmente esto no le va a satisfacer a la comunidad. Yo espero que sean los temas que concluyan hoy día a mediodía, porque finalmente si no, no me explicaría, digamos, hacia dónde se quiere llegar. Yo creo que finalmente, y esto que está pasando hoy día, perfectamente quizás los partidos políticos se pudieron haber reunido ayer. Entonces ahí es donde yo extraño también el sentido de urgencia. Si el sentido de urgencia es reunirse con los presidentes de los partidos, ¿por qué no haberse reunido ayer o el sábado y por qué esperar hasta el día lunes? Bueno, sabemos que finalmente a medida que van sucediendo los acontecimientos se va reaccionando, pero yo creo también que aquí llegó el momento de empezar a andar un paso adelante, y que finalmente hoy día, me temo que si hoy día después de esta reunión no hay una claridad, digamos, la verdad que ya no hay mucho espacio para seguir analizando. Es la visión que yo tengo humildemente desde acá, digamos. Alcalde Fernando Paredes, presidente de la Unión Demócrata Independiente, que sean horas tranquilas las que se vienen durante esta jornada de día martes 22. Clases normales en Natales, ¿cierto? ¿O mañana podría haber suspensión? No, clases normales. La verdad que el quehacer educacional se está realizando, los jardines están con máxima asistencia, okay. Las escuelas, por un tema de descoordinación, digamos, que se entendía, un comunicado de la región que se entendió que en principio que aquí también las clases estaban suspendidas. Hoy día tenemos una asistencia promedio cercana al 50%, pero mire, pero ya va a ir aumentando, pero los colegios están funcionando en un 100%. Sí, lo que pasa es que el bochorno de la descoordinación ayer de la Secretaría Ministerial de Educación a nivel local provocó muchos problemas, mucha poca claridad, una descoordinación total de la autoridad a cargo de la educación con la corporación municipal, con el propio gobierno, con la gente de la Cormu, increíble, y dieron un comunicado finalmente real, que ya nosotros habíamos adelantado a las 6 de la tarde, cerca de las 9 de la noche, entonces así, obviamente la gente se confunde, hay que ser más claros a la hora de entregar el mensaje. Alcalde, un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias, Mauricio. Que esté muy bien, buena jornada. 9:33.
vamos a hacer una pausa. Les vamos a mostrar el audio de Cecilia Morel en los próximos minutos, que es una de las noticias más importantes que ha trascendido en medios a nivel nacional, y que marca también algo muy extraño, muy raro, y que provoca resquemor, saca ronchas, por decirlo de alguna forma. Y el impresentable momento que se vivió ayer en el Consejo Municipal de Punta Arenas. Volvemos.